Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio por la Amazonía y cambio climático. Hoy, 22 de octubre, reciban un cordial saludo de parte del rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, el doctor Policarpio Chaucabalqui. A su vez, a nombre del director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Cuelapinac, el doctor Alex Alonso Pinzón Chunga. El día de hoy el INAC ha organizado dicho evento que lleva por nombre Diálogos por la Amazonía y Cambio Climático, en el cual se tendrá en el presente a la ponente Romina Rivera Bravo. Para dar inicio al conversatorio en este día, tenemos las palabras de inauguración por parte del doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, a quien vamos a dar pase. Adelante, doctor. Muy buenos días. Ante todo, para dar el agradecimiento a todos los presentes en este evento que está ejecutando el INAC y que va a permitir tener un panorama sobre la Amazonía y cómo es que la Amazonía está siendo afectado por la misma acción del hombre, es decir, el cambio climático. Sin dejar de lado que estos efectos que se está sintiendo, el cambio de clima, el cambio total de nuestro ambiente, ha originado también cambios en el comportamiento humano. Para ello, esta vez, el INAC se digna en presentar este conversatorio denominado Diálogo por la Amazonía y el Cambio Climático, de nuestro colega Alison Cadenilla, el cual tendrá a cargo palabras alusivas, y también tenemos a nuestro ponente Romina Rivero Bravo, que es un especialista en estudios de la Amazonía e integrante del Foro Social Panamazónico. Así también tendremos presencia de otros investigadores que están en la sala y de estudiantes que están animosos de escuchar dicha ponencia. Con estas palabras, a nombre del señor rector Policarpio Chaucabalqui, doy por inaugurado dicho conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias por las palabras de inauguración, doctor Alex. Así es, como lo mencionó el doctor, a continuación vamos a dar pase a Alison Cadenilla Solórzano, quien es coordinadora de Amazonía de MOSIC. Ella nos dará unas palabras alusivas y presentación del MOSIC. Adelante, doctora. Buenos días a todos y todas. Yo soy Alison Cadenillas del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Soy coordinadora del equipo de Amazonía en este momento. Y bueno, les doy la bienvenida como parte del MOSIC, que es una plataforma de instituciones y organizaciones y colectivos de la sociedad civil que buscan unir fuerzas y tomar acciones frente al incremento del clima en el planeta, así como sus efectos y sus causas. Desde el MOSIC, nosotros consideramos que reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos, además de acompañar y apoyar sus demandas y hacer eco de sus propuestas, es fundamental para hacer frente a la crisis climática y también por un tema de derechos. La Amazonía como territorio es clave para hacer frente a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad que afrontamos actualmente, y es por ello que en nuestro trabajo tenemos un fuerte componente de activismo y formación para que los jóvenes de las ciudades y territorios que no son amazónicos podamos actuar por la Amazonía y por los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo también que nuestro país lamentablemente es muy centralizado y son desde las ciudades y desde las capitales, ya sea de regiones o del mismo país, donde se toman las decisiones. En este sentido, estas charlas son parte de este proceso formativo y con ellas esperamos acercar la información a jóvenes de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y también a los activistas de música a quienes hemos invitado, en una lógica de poder unir también fuerzas y ver si en el futuro podemos hacer algunas actividades conjuntas entre jóvenes para hacer eco de estas propuestas, hacer eco de las demandas de los pueblos indígenas y también actuar por la Amazonía frente al cambio climático. Sin más que añadir, yo les doy la bienvenida. Este es un ciclo de 3 charlas
que vamos a tener los próximos 3 sábados y esperamos que la información que les brindemos sea pertinente para su formación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alison, por las palabras y por dar a conocimiento a los presentes el día de hoy en cuanto a lo que consiste MOSIC. Bueno, antes de iniciar el conversatorio con nuestra ponente, se indica al público presente, por favor, apagar sus audios para así evitar cualquier interferencia en cuanto al desarrollo de la conferencia. Por otro lado, se hace de conocimiento también que el conversatorio Diálogos por la Amazonía y Cambio Climático es una alianza que ha desarrollado el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático MOSIC con el INAC, con el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Cuelapinac. Asimismo, se van a desarrollar en 3 fechas. Hoy es la primera fecha, que es 22 de octubre, donde desarrollaremos el tema Amazonía y Cambio Climático. La próxima fecha, que es el 29 de octubre, desarrollaremos Amazonía, Derechos Indígenas y Presiones Territoriales. Por su parte, el 5 de noviembre se desarrollará la última fecha, cuyo tema a desarrollar es propuestas y demandas de los territorios. Con lo mencionado, vamos a dar pase al desarrollo justamente de la ponencia por parte de la ponente Romina Rivera Bravo, quien es especialista en estudios de Amazonía e integrante del Foro Social Panamazónico FOSPA. Asimismo, se da a conocer el perfil de la doctora, quien es comunicadora con estudios de maestría en antropología. Romina Rivero Bravo es especialista en estudios de Amazonía, integrante del Foro Social Panamazónico. Es comunicadora social por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tiene estudios culminados en la maestría de antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomados en gestión pública para la resolución de conflictos sociales, relaciones comunitarias y asimismo consultoría social. Es especialista en comunicación intercultural y política, relaciones comunitarias en temas de consulta previa, territoriales, ambientales, climáticos, pueblos e indígenas y de género. Ha trabajado con organizaciones sociales de base en el seguimiento a políticas públicas, proyectos públicos privados también, además de acompañar procesos de incidencia social y política. Tiene habilidades en el mapeo y diagnóstico situacional de actores sociales, facilitación de procesos interculturales, seguimiento y resolución de conflictos. Asimismo, cuenta con experiencia en la dirección, organización institucional, planificación y gestión de recursos humanos y financieros. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido coordinadora de consulta previa en el Ministerio de Energía y Minas, desarrollando actividades como la coordinación del equipo interdisciplinario de consulta previa en los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. De igual manera, ha hecho seguimiento a casos priorizados y casos emblemáticos. También ha hecho gestión de documentos y expedientes relacionados a los procesos de consulta previa en el MINEM, procesamiento de información y data relacionada al proceso de consulta previa en el sector. De igual manera, ha sido coordinadora del área Amazonía y Cambio Climático del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, desarrollando proyectos sociales intercultural con pueblos indígenas Aguajún, Guampís y organizaciones de ciudad para la protección de derechos humanos y derechos territoriales en la Amazonía frente al cambio climático. De igual manera, incluye la gestión de proyectos, seguimiento a indicadores y ejecución del presupuesto y evaluación por periodos. Asimismo, desarrollo de campañas de comunicación social e incidencia política. También ha sido coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC, desarrollando actividades como coordinación institucional, organizativa a nivel nacional y representación e incidencia pública en ámbitos académicos de gobierno y sectores privados. Incluye la gestión y administración de recursos humanos y financieros. Ha realizado el seguimiento a la política nacional sobre el cambio climático y acompañamiento a actores y organizadores sociales en temas relacionados a agricultura, bosques, energía, megaproyectos, etc. Fue comunicadora social en el área de seguimiento de megaproyectos de infraestructura y energía en la ONG Forum Solidaridad Perú, donde realizó la comunicación social, estratégica y relacionamiento con comunidades indígenas amazónicas y campesinas sobre el impacto de megaproyectos de infraestructura y por último también realizó el desarrollo de campaña comunicacional e incidencia política en acompañamiento a organizaciones social de base.
De esta manera vamos a dar pase a la ponente Romina Rivero Bravo, indicándoles una vez más a todos los presentes, por favor, que tengan en consideración apagar sus audios para evitar cualquier interferencia en el desarrollo del conversatorio. Adelante, doctora Romina Rivera Bravo, tiene usted la palabra para que pueda desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por esta bienvenida y también muchas gracias al MOSIC por la invitación, a Alison y a todos los compañeras que están aquí presentes un sábado en la mañana para tratar un tema del que creo que es tan importante hablar, pero que a veces no necesariamente ocupa nuestras atenciones como correspondería, ¿no? Entonces, en ese sentido, en primer lugar, saludarlos y agradecerles por la invitación y la presentación como se ha dado, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Bueno, yo quisiera tratar con ustedes este tema de Amazonía y cambio climático. Vamos a tratarlo en algunos sentidos introductoria, pero digamos también tratando de dar un marco general, un paraguas, digamos, a los temas que ustedes van a tratar en las siguientes sesiones. En ese sentido voy a compartirles ahora una presentación. Bueno, yo esta diapositiva la hice el año pasado para una escuela que le hicimos a fines de año en el MOSIC. Yo también he sido parte del MOSIC, digamos, en términos laborales, sigo siendo parte del MOSIC a nivel ciudadano, digamos, personal, porque creo que es importante que nos comprometamos a otros niveles, ya en términos personales y no solo laborales, con ciertos temas que nos parecen importantes. Y bueno, yo les decía, hice esta presentación y no la he querido cambiar porque siento que, a pesar de que pueden haber ciertas modificatorias, engloba bastante bien lo que puede servirles el día de hoy, ¿no? En primer lugar, creo que sería importante que tratemos algunas cosas en general, ¿no? Sobre qué es el cambio climático y qué es la Amazonía, desde la perspectiva que el MOSIC trabaja, ¿no? Y en la que creo que muchos coincidimos, ¿no? No sé exactamente si aquí todos tienen, digamos, información especializada acerca del cambio climático, si ya, digamos, trabajan en estos temas, pero vamos a tratarlo de hacerlo muy rápido. Nosotros desde el MOSIC y desde otros espacios hemos ido enfocando el cambio climático como un fenómeno que no corresponde solamente a la alta concentración de los gases de efecto invernadero. En términos científicos, el cambio climático obedece específicamente a la concentración de gases de efecto invernadero porque digamos que a raíz del uso de combustibles fósiles y algunas otras, digamos, cosas que hacemos en la actividad humana, se generan ciertos gases, ¿no? Que no solamente es el dióxido de carbono, también tenemos otros tipos de gases que concentrados en la atmósfera están generando pues un cambio en el clima, ¿no? Nosotros creemos, sí, sinceramente, que esto, si bien es cierto, esta es una explicación, digamos, científica acerca de lo que pasa, esta versión científica necesitamos constatarla, contrastarla con temas de otra índole que pueden ser acerca de la sociedad y el origen que esta forma, digamos, de concentración en los últimos 150 años se ha dado de manera tan acelerada, responde a factores de otro orden como temas económicos y sociales, ¿no? En ese sentido, nosotros afirmamos que el cambio climático es un fenómeno profundamente político porque corresponde a formas de organización en el mundo, a formas de pensamiento en el mundo, a formas de acción en el mundo, ¿no? Y de orden económico-social, ¿no? Que involucra muchas decisiones políticas que vamos a seguir viéndolo en ese contexto en las siguientes diapositivas, ¿no? Efectivamente, como les decía, en los últimos 150 años se han generado cambios acelerados en los patrones del clima y en la dependencia de los combustibles fósiles. Hace más o menos antes de la revolución industrial, por supuesto, la actividad humana tenía un impacto en la Tierra, pero este impacto, digamos, no era tan a la escala que es el día de hoy y evidentemente el uso de los combustibles fósiles sirvió para la humanidad en términos revolucionarios, ¿no? Acerca de la vida de la gente, ¿no? Permitió, digamos, un desarrollo industrial, un tema de bienestar, salir de la pobreza en muchos sentidos, generar industria, generar mercado, generar una amplia actividad humana que pertenece a muchos rubros, a muchos sectores, que ha transformado la sociedad en los últimos 150, 200 años básicamente, ¿no? Pero creemos que esto, que en un momento, por ejemplo, el petróleo, que en un momento era un factor de cambio, de transformación en la sociedad,
al día de hoy se ha convertido en una dependencia perniciosa para nuestra sociedad, porque el alto impacto que tiene el uso de combustibles fósiles y el alto impacto que tienen cierto tipo de actividades humanas a gran escala, estamos hablando de a gran escala, ¿no? Modalidades de formas de hacer las cosas como la agricultura extensiva, entre otras cosas, o la pesca industrial, digamos, está generando impactos en los ecosistemas, está generando impactos en el ambiente que, digamos, está generando un desequilibrio muy fuerte a la humanidad al punto de ponernos en riesgo, ¿no? Algunos señalan que incluso en términos de riesgo de extinción, yo creo que efectivamente estamos en ese camino. Espero, por supuesto, desde la mejor de las voluntades, que evitemos eso, pero digamos, al ritmo que vamos y sin mayor reflexión o cambio o sin transformaciones correctas, digamos, podríamos estar efectivamente en una situación de extinción, no como tierra, no como vida en la tierra, sino precisamente como humanidad, ¿no? Porque somos nosotros los que no vamos a podernos adaptar a cambios tan drásticos en el clima y vamos a sufrir en todo caso las inclemencias de un ambiente hostil y un ecosistema degradado, ¿no? En términos generales, les decía que el cambio climático obedece pues a una concentración de gases de efecto invernadero que evitan, digamos, en términos generales, o sea, desde los efectos naturales, evitan la salida del calor, ¿no? O sea, conforman una capa alrededor de la Tierra que evitan que el calor que ingresa del Sol hacia la Tierra, que es la que permite la vida, salga, digamos, inmediatamente. Entonces genera una condición de calor, un ambiente en el que se puede desarrollar ciertos tipos de vida. El gran problema tiene que ver cuando esta gran concentración, o sea, incrementa y genera que ya esas olas de calor no puedan, digamos, de la misma manera y están generando por eso un tema de calentamiento global, ¿no? O sea, regresa más calor a la Tierra y el calor no necesariamente sale, no puede salir en los mismos términos, por eso es que se genera esto que se conoce como el efecto invernadero, ¿no? Que es producto de la acción humana. Entonces, estamos hablando de dos fenómenos que corresponden al mismo orden, pero que estamos hablando de dos etapas distintas, ¿no? El efecto invernadero natural, que permite la vida en la Tierra porque permite concentrar calor en la Tierra y permite que en ese sentido se desarrollen una serie de formas de vida, ¿no? Y el efecto invernadero, que está aumentado, causado por el hombre, que lo que hace es tergiversar, digamos, este equilibrio en términos de la temperatura, evitar que las ondas de calor salgan, digamos, de la Tierra, generando, por supuesto, un cambio en toda la estructura del planeta Tierra, ¿no? Les decía yo que, por ejemplo, el cambio de temperatura se ha dado en los últimos 150, 170 años, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, este cuadro que se produjo el 2020, como las estadísticas de los años más calientes, ¿no? O sea, los años donde ha habido más calor, desde 1880 hasta el 2020, ¿no? Ustedes ven que empezamos en azul, que significa que son temperaturas bajas, ¿no? Como temperatura global, ¿no? No estamos hablando de temperaturas, digamos, en territorios en específico, sino como temperatura global. Y luego, a partir de 1940, ustedes van viendo que hay algunos otros puntos en otro color, ¿no? En un color más rojo. ¿Qué cosa pasa en 1940, por ejemplo? O sea, si uno piensa esto en términos de hechos o comparativos, en términos de la Tierra y la historia de la humanidad, recordemos que más o menos en 1940 tenemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los años más intensos de esa guerra. También tenemos, digamos, la puesta, digamos, en marcha de esta discusión acerca de los horizontes sociales en el mundo, ¿no? Por un lado, digamos, Estados Unidos desde la lógica de las potencias capitalistas, liderando, digamos, esta propuesta, y por el otro lado, digamos, potenciados, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que competían con los Estados Unidos acerca de la distribución ideológica de lo que podría ser, o el horizonte, digamos, que podría ser adoptado en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, hay una gran competencia en términos de industria, de armamento, de actividad agraria, etcétera. Y esto va correspondiendo, como ustedes van viendo, entre 1940 y 1980, en periodos donde la temperatura empieza, ¿no? a generar otros picos de calor que no estaban registrados antes en la humanidad.
¿no? Y si ustedes ven desde 1980 hasta el 2020, que son 40 años, estos picos se han elevado, ¿no? Exponencialmente, ¿no? Están generando olas de calor mucho más pronunciadas y efectivamente el 2020 y el 2021 batieron récord como los años más calientes o más calurosos en la historia de la humanidad. Ustedes ven, por ejemplo, en los últimos años, ya básicamente, digamos, hay una alerta por el incremento de la temperatura global. Los científicos dicen que no deberíamos pasar el umbral del 1.5% de aumento de la temperatura global con respecto a los límites que conocíamos previamente. Y nosotros actualmente hemos aumentado nuestra temperatura en 1.1%. Entonces, realmente no estamos muy lejos de superar este primer umbral que significa cambios drásticos en la humanidad que han puesto los científicos como parte de una serie de revisión de estudios y de experimentación y de observación, ¿no? Los últimos 10 años han sido conocidos en ese sentido también como la década más caliente porque ha batido récord una y otra vez, año tras año, con respecto a años anteriores, ¿no? Entonces, en términos generales, ahí yo les he explicado qué cosa es el cambio climático desde una perspectiva, digamos, un poco más amplia que solamente ubicarla como un fenómeno que obedece a temas de gases de efecto invernadero, ¿no? Ahora nos interesa tratar un poco acerca de qué es la Amazonía, porque, digamos, cuando hablamos de Amazonía, sobre todo la gente que vive en ciudades, ¿no? Yo estoy hablando desde Lima, básicamente lo que se entiende de la Amazonía es que es un gran territorio amplio, vasto, verde, lleno de cosas que no conocemos, ¿no? De pueblos o de gente que no conocemos, que están aislados o que son pueblos incluso atrasados en términos históricos, tecnológicos, ¿no? Que la Amazonía es un gran conjunto verde, digamos, donde hay árboles y especies que no conocemos. Entonces hay una mirada o exótica o, digamos, negligente acerca de lo que significa la Amazonía, cuando en realidad la Amazonía es una entidad bastante compleja, ¿no? Bastante compleja porque digamos, en la cuenca amazónica, que abarca pues a 9 países, no solamente es la Amazonía peruana, sino abarca 9 países, ¿no? Se convergen, ¿no? Y se superponen diferentes formas de vida, diferentes formas de hacer las cosas, que en un libro del MOSIC que fue escrito por Ernesto Ráez sobre este tema, él denominaba como los 3 espacios-tiempos del bioma amazónico. Vamos a pasar a explicar a qué se refiere con estos espacio-tiempo del bioma amazónico, es decir, a momentos que corresponden a cuestiones temporales, pero también en términos de espacio, a lo que es la Amazonía, ¿no? Y él se refiere a estos 3 espacio-tiempo como básicamente la cuenca hidrográfica, que abarca los 9 países, la biodiversidad, que genera 14 grandes divisiones ecosistémicas y una gran asamblea de especies biológicas. Esos son los términos que utiliza Ernesto Ráez. Y tercero, la historia colonial y republicana, ¿no? Cuando hablamos de la cuenca amazónica, estamos evidentemente hablando de los 9 países que involucra la Amazonía. Si ustedes ven, por ejemplo, en términos de los países, estamos, por supuesto, Venezuela, está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana, ¿no? Esos son los 9 países, digamos, que constituyen esta cuenca amazónica, pero si nos damos cuenta, o sea, estamos hablando de la Amazonía como territorio, ¿no? Como territorio. Si uno ve la cuenca amazónica se expande más allá de lo que uno entiende como el territorio amazónico. Miren, por ejemplo, el caso del Perú, como la línea morada, ¿no? Esta línea morada abarca casi hasta la Sierra Sur, ¿no? Hasta lo que podría ser Cusco, Ayacucho, Puno, ¿no? Muy cerca también, por ejemplo, de Arequipa, y está tan cerca de lo que significa, por ejemplo, la zona costera, ¿no? Estamos hablando de Lima, Cajamarca, entre otras regiones, ¿no? Y entonces uno se pregunta por qué. Porque en realidad lo que nosotros vemos acerca de la Amazonía, o sea, la parte superficial, no es lo único que cubre la cuenca amazónica. La cuenca amazónica son todos los ríos, la red de ríos, ¿no? Que está involucrada con otros territorios y que se nutre, digamos, de otros ríos.
Por ejemplo, estudios científicos en los últimos años han detectado que uno de los orígenes del Amazonas se encuentra, por ejemplo, en Arequipa. Arequipa, que es una ciudad al sur del Perú, que es sierra, que tiene costa, pero que no tiene nada de Amazonía en términos, digamos, ecosistémicos. Pero digamos que en términos de la cuenca amazónica, tiene ríos que confluyen y que aportan al nacimiento de lo que va a ser el río Amazonas, que acaba, por ejemplo, en Brasil. Luego tenemos, por ejemplo, zonas como Cajamarca, regiones como Cajamarca, que uno, en términos, digamos, de pensamiento, lo ubica como una región andina, pero que tiene el 60% de su territorio es amazónico, ¿no? O vemos, por ejemplo, como en ciudades como Lima, ¿no? Que se sienten tan lejanas a la Amazonía, y el tema de la cuenca amazónica nutre los ríos que llegan hacia la zona, digamos, costera. Entonces, entendemos que aquí hay una interdependencia territorial y ecosistémica que no se divide por las líneas que nosotros trazamos en un mapa, ¿no? Entonces, hablamos de la cuenca amazónica como todos rasgos dominantes de nacimiento geográfico y geológico que pertenecen incluso al tema de los Andes, ¿no? No estamos hablando de elementos separados, sino que surgen, digamos, de estos rasgos geográficos. Por supuesto, si uno mira este tema, nosotros necesitamos tener una mirada geopolítica acerca del territorio, acerca del agua y los otros bienes comunes, porque evidentemente, como les decía, pues eso no está circunscrito solamente a un tema de nacionalidades o está circunscrito a las líneas que trazamos en el mapa. El río Amazonas se extiende largamente, tiene más de 1.100 afluentes y subafluentes en todo este territorio. Por ejemplo, podemos ver acá ríos como el Marañón, el Pastaza, el Tigre, el Napo, pero también, por ejemplo, el Apurímac, el Lene, el Tambo, en el caso del Perú, y bueno, ya ni hablamos en el caso de los otros países, que pues es bastante amplio, ¿no? Por supuesto, Brasil es la zona donde se hace el recorrido más largo del río Amazonas, de lo que se entiende como la cuenca amazónica, pero está nutrido por una serie de países que ustedes básicamente, en buena parte es Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Son los países y Bolivia donde hay mayor predominancia en términos de los ríos, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de corrientes de agua muy grandes, ¿no? Y en algunos casos, estos ríos constituyen una vía única de acceso a ciertos territorios. Hay lugares a los que simplemente no se puede acceder por carretera, se tiene que acceder por río, así que estamos hablando también de el acceso a territorios, ¿no? Entonces, esta mirada tan grande geopolítica, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, disculpen que me vaya a ir por las ramas, pero por eso es que, por ejemplo, debido a esta gran concentración de agua dulce que tienen estos ríos y a esta gran magnitud, se habla, por ejemplo, a veces a ciertos países, por ejemplo, de lo que se denominaría el primer mundo, hablan de la Amazonía como una gran reserva para la humanidad, ¿no? Cuando en realidad lo que están hablando es una gran reserva para los países que pueden adueñarse de ella, que no necesariamente somos nosotros, por más que esté en nuestros territorios. Entonces, esta mirada geopolítica de la importancia que tiene la cuenca amazónica. El segundo espacio-tiempo tiene que ver con la biodiversidad amazónica. Nosotros hablábamos de 14 grandes divisiones ecosistémicas, y lo que nosotros necesitamos entender es que en el marco de esta cuenca amazónica, que siguen viendo ustedes la línea morada, existen una gran cantidad de ecosistemas, ¿no? Diversos, ¿no? Cada digamos, territorio que ustedes están viendo en amarillito o en verde significan diversos tipos de ecosistemas, incluso cuando comparten, están muy cercanos, no estamos hablando de pequeños ecosistemas que coexisten, cohabitan y generan una gran diversidad, ¿no? Por eso es que, precisamente por eso es que hay una gran biodiversidad en términos de plantas y de animales y de culturas, porque evidentemente responde a estos ecosistemas con características específicas donde puede haber mayor humedad, menor humedad, más altura, menos altura, pueden haber ciertas especies, más llegada de calor, ciertas corrientes de aire, entre otras cosas que van conformando eso, ¿no? Conocemos y se entiende que los bosques, así como los conocemos a las fechas actuales, tienen miles de años, 20.000 años de, digamos, de tal y como los conocemos. Antes han existido de otras formas porque evidentemente con los cambios en las condiciones de clima, de acceso, digamos, de la humanidad a ciertos otros sectores,
ha ido cambiando y modificándose constantemente, ¿no? O sea, los patrones de agricultura de los pueblos indígenas han también generado cambios en estos bosques como tal y cual se conocen, ¿no? Aquí algunos datos generales de lo que significa en términos amazónicos la biodiversidad, ¿no? El planeta es amazónico, pero alberga el 10% de todas las especies y plantas y animales, ¿no? O sea, conocidas en la humanidad. De hecho, se siguen descubriendo nuevas especies, ¿no? Tienen una gran cantidad, o sea, millones de especies de insectos, de aves, de reptiles y de otro tipo de mamíferos, ¿no? Tienen muchísima diversidad de plantas, por eso es tan interesante, tan importante, digamos, el conocimiento de los pueblos acerca de esta biodiversidad, porque tienen un conocimiento que además está ubicado, que está relacionado y que además aprovecha esta gran biodiversidad. Y en términos de personas, porque nosotros como humanos solemos alejarnos de la biodiversidad. La biodiversidad son las plantas, la biodiversidad son los animalitos, en realidad nosotros somos parte de esa biodiversidad. Y existen aproximadamente 3 millones de personas viviendo en la cuenca amazónica. Esto implica más de 380 comunidades indígenas, más de 86 lenguas y 650 dialectos que son pequeños en términos de población, pero que, digamos, reflejan precisamente toda esta gran biodiversidad, ¿no? de la que somos parte. Y el tercer elemento para entender la Amazonía tiene que ver con este tercer espacio-tiempo, que es la historia colonial y republicana, ¿no? En el caso del Perú, nosotros estamos hablando de aproximadamente 51 pueblos amazónicos, ¿no? Y lo que nosotros estamos proponiendo, o lo que se propone en esta idea del espacio-tiempo, es que la Amazonía está reflejada también en términos de las relaciones sociales, políticas, en la humanidad, ¿no? O sea, porque la humanidad va transformando los territorios, no solamente los habita, sino que los transforma, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, si ustedes, este es un mapa que para reflejar, por ejemplo, esta idea, señala cada mina, cada hidroeléctrica, cada línea de tensión, de luz, de telefonía, cada proyecto de inversión de agricultura a gran escala, entre otros. Y si ustedes ven, por ejemplo, el mapa está casi repleto de esto, salvo ciertas zonas que están, digamos, todavía alejadas de eso. Pero miren el caso del Perú, todo lo que significan los proyectos mineros, los proyectos hidroeléctricos, los proyectos donde existe, por ejemplo, tala, donde existe minería, entre otras cosas. Entonces, realmente nosotros no solo habitamos los territorios, sino que además los transformamos. Y por eso es que entender la historia de la Amazonía es importante hacerla también a través de nuestra propia historia como humanidad. O sea, la colonización, por ejemplo, de los territorios de América del Sur por Europa, la extracción de los minerales, por ejemplo, la historia en el caso del Perú, Colombia, Brasil, de lo que ha significado, por ejemplo, el boom cauchero, ¿no? Que significó pues una gran extracción y destrucción de ecosistemas, pero también de poblaciones y de pueblos que vivían en estas zonas y que fueron explotados, entre otras cosas. Entonces, es importante que entendamos también la Amazonía como parte de este contexto histórico-político, ¿no? En ese sentido, algunos señalamientos, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX, se dinamiza todo este interés que se tiene por las riquezas naturales en la Amazonía. O sea, los principios de la colonización, digamos, lo que se explota básicamente es la sierra porque son los territorios conocidos y a los que hay acceso. Pero a partir del siglo XIX y el siglo XX se va explorando más la Amazonía, se va ingresando más a territorios amazónicos y ante la gran cantidad de lo que se puede conocer como riquezas naturales, bienes naturales, recursos, que es una cosa que a nosotros no nos gusta, pero que se dice recursos naturales, se genera, digamos, una gran extracción de todos estos bienes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, también aquí del petróleo, que es, pues, digamos, algo bastante significativo en la Amazonía, y que esto además en los últimos 30, 40 años, desde la aplicación de modelos económicos, por ejemplo, más bien neoliberales, es decir, que tienen una visión de reducir el Estado, incrementar el gran mercado y libertad económica en términos de sus actores, por lo menos en teoría eso dice, genera, digamos, un ingreso mucho más pronunciado en estos territorios, ¿no? Por supuesto, eso se debe a políticas nacionales en los estados amazónicos y a los crecientes intereses que se tienen en estos estados
por extraer estos bienes, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, madera, estamos hablando de minerales, estamos hablando de petróleo, estamos hablando también de especies, porque hay un gran comercio de especies naturales, ¿no? Y esto ha hecho que se superpongan varios ciclos de actividad económica, ¿no? Donde ha habido caucho, y luego tenemos, por supuesto, la internacionalización, ¿no? De estos sectores en términos de interés, ¿no? O sea, multinacionales que están en nuestro territorio. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, podemos ver el lote 192, luego tenemos a Frontera Energy, que es de Canadá, y luego, digamos, vamos a ver otras empresas que están interesadas en explotar el petróleo, pero donde hay, por ejemplo, una serie de problemas en términos socioambientales, ¿no? Entonces, hay una gran ambición por ese tema de las riquezas naturales, o las riquezas y los bienes. Entonces, si nosotros hacemos un balance de eso, entendemos que hay una creciente competencia en los últimos años a partir de la identificación de esa crisis ambiental y climática por elementos que son importantes en la cuenca amazónica como el agua y como son la tierra, ¿no? O sea, estamos hablando de el interés que existe por la utilización del agua, del agua dulce en la Amazonía, pero también sobre la presión que existe por adueñarse de estos territorios amazónicos y lo que eso significa, ¿no? O sea, estamos hablando de persecución a pueblos indígenas, criminalización de defensores de la tierra, estamos hablando de grandes compras, por ejemplo, de sectores internacionales en extensiones de territorio. Por ejemplo, uno puede ver todo San Martín, cómo se ha ido lotizando San Martín y se vende, por ejemplo, a grandes hoteles que van de capitales extranjeros. Entonces, esto lo que está generando, evidentemente, es una competencia por estos bienes, ¿no? ¿Qué hemos hecho en términos de balance? Creo que el balance general es que tenemos un impacto mayor del que quisiéramos nosotros reconocer y que se ha acelerado en los 200 años. Eso es un impacto realmente importante en los ecosistemas humanos, ¿no? Eso reproduce, por supuesto, y responde, digamos, un proceso de acumulación en el marco de este sistema, ¿no? Es un sistema capitalista que cree en la acumulación, en la generación de la riqueza, ¿no? Pero entendemos que genera discriminación en términos raciales, culturales, étnicos, porque por ejemplo, se cree que, lo hemos visto en presidentes en el Perú, que la gente no quiere explotar tal cerro porque cree que ahí tiene entes, y entonces esta gente es atrasada, y como es atrasada, entonces, bueno, pues, o sea, hay que traerles la modernidad, ¿no? La modernidad que significa una retroexcavadora, que significa la extracción de madera, la extracción de minerales y el aprovechamiento de esos recursos en términos generales, ¿no? Bastante abstractos, porque finalmente eso sucede, pero muy pocas veces las poblaciones tienen esos beneficios, ¿no? Y evidentemente requerimos tomar discusiones, retomar ciertas discusiones. O sea, si bien entendemos que los últimos 150 años las tasas de mortalidad infantil, porque tenemos más conocimientos, tenemos, por supuesto, más recursos para atender eso, que el tema de las hambrunas o el tema de las grandes enfermedades que, por ejemplo, azotaron siglos pasados, no son parte, digamos, necesariamente de este siglo, y pongamos el paréntesis de los efectos que no podríamos haber previsto o que no hemos querido prever o que no hemos querido ver, pero que finalmente necesitan que retomemos ciertas discusiones acerca de que siga, digamos, destruyendo hábitat, ecosistemas, que siga explotando recursos sin generar, digamos, réditos económicos, sociales, o que sin generar reparación de los daños ambientales. No es posible seguir viviendo una democracia donde hay una desigualdad, hay un tema de racismo, ¿no? O no se reconoce que existen otras formas de entender la tierra, de entender el mundo, de entender la existencia, ¿no? Estas son preguntas que pueden parecer más filosóficas, pero tienen aplicaciones totalmente prácticas en nuestra vida, ¿no? Y hacia eso, por ejemplo, yo les quisiera mostrar esa imagen, porque creo que no debemos olvidar lo que ha significado el impacto, digamos, colonizados para la extracción del caucho, y la segunda es una foto acerca de cómo se construyó el oleoducto no peruano. Entonces, la primera, lo que estamos viendo, por supuesto, es seres humanos que fueron... Y aquí deberíamos tener una visión bastante crítica de lo que significa y voltear la mirada frente a lo que pasa en los territorios, ¿no? Porque yo les pido, por ejemplo, que leamos brevemente esto que pasó en el Putumayo con los agentes de la compañía de caucho, pero que podríamos pensar en términos, digamos, no necesariamente iguales, pero sí en términos de explotación o de desprotección o de agresión a los pueblos que habitan la Amazonía, ¿no? Por ejemplo,
este es un extracto que se hizo de un reportaje donde narran lo que fue la fiebre del caucho, ¿no? Ellos básicamente decían que los agentes de la compañía forzan a pacíficos indígenas del Putumayo a trabajar día y noche, sin la más mínima remuneración, exceptuando los alimentos necesarios para mantenerlos con vida. Les roban sus cultivos, sus mujeres y sus hijos. Los azotan de forma inhumana hasta que se les ven los huesos. Dejan que se mueran, comidos por gusanos, cuando sirven como comida para los perros. Cogen a sus hijos por los pies y los estampan las cabezas contra los árboles y las paredes hasta que sus cerebros salen volando. Disparan a hombres, mujeres y niños para divertirse. Les queman con querosene para que los empleados disfruten de su desesperada agonía. Estos son relatos de lo que, por ejemplo, ha pasado en nuestra Amazonía y de lo que, si somos muy conscientes, muy poco se tiene conocimiento. Eso es parte, digamos, de lo que ha significado el boom cauchero, que para algunos pues es la historia de la gran economía y para otros ha sido la historia de la gran explotación, de la tristeza, de la muerte, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos esto a nuestros tiempos actuales, es verdad que no encontramos casos tan dramáticos como ahora en los mismos términos, pero si vemos, por ejemplo, todas las poblaciones de Lucayali que están siendo arrasadas o que están siendo amenazadas por madereros ilegales, que están asesinando dirigentes. Cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, en la zona del Cenepe, en Amazonas, donde los mineros ilegales han tomado básicamente los territorios, amenazan gente, tienen dragas, contaminan los ríos, ¿no? Amenazan, digamos, destruyen propiedad de personas que no necesariamente están de acuerdo con este tipo de actividades. Cuando vemos el impacto de lo que ha sido, por ejemplo, el narcotráfico en términos de destrucción ambiental, de intimidación a las personas en toda la Amazonía, nos damos cuenta que a veces vemos los ciclos económicos de la Amazonía, pero no queremos percatarnos acerca de los órdenes sociales y económicos que están rigiendo esos territorios y que no deben ser, digamos, desdeñados o olvidados, ¿no? Y aquí creo que tenemos, por supuesto, una imagen que puede representar bastante bien estas cosas, ¿no? La primera, por ejemplo, esta es una imagen de lo que fue el baguazo. Ustedes que son de Amazonas deben tener más información acerca de esto, por ejemplo, de lo que significó una serie de decretos legislativos para expropiar territorios amazónicos, para aprobar temas de tratado de libre comercio que generó una gran resistencia, una resistencia que se estaba retirando pacíficamente ya después de varios meses de protesta y que fue sin mayor justificación atacada, ¿no? Por orden, digamos, de políticos que mandan a otros a disparar, pero que luego no asumen esa responsabilidad y lo que significó en términos de muertes, tanto de los pueblos Aguajún, Wampis, pero también en términos de la policía, ¿no? O sea, estamos hablando de vidas humanas para imponer proyectos. La imagen que ustedes tienen al otro costado es la imagen de la carretera interoceánica Perú-Brasil, que fue vendida como una gran carretera donde iba a generar gran comercio y, por supuesto, bajo esta lógica de integración comercial, y que el día de hoy es una carretera que en realidad casi no es usada básicamente sino para extraer madera, ¿no? Ilegal o extraer algunas otras cosas ilegales y que no ha tenido, por supuesto, o sea, ha generado deforestación, ha generado muchos problemas en la zona, porque no tiene nada que ver con el impacto que se prometió, ¿no? Entonces se ha generado un gran desbosque, se tienen otros problemas alrededor de la interoceánica, pero por una carretera que no es ni siquiera la mitad de lo que se prometió. Luego en la imagen de abajo ustedes tienen, por ejemplo, lo que está significando la destrucción de territorio amazónico para cultivos, como por ejemplo el tema de palma aceitera, soya, entre otros, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que eso significa, porque es un arrasamiento total, ¿no? De lo que significa en términos de especies, de animales, cortan, por supuesto, el territorio amazónico. Y por último, en el costado nosotros estamos viendo la imagen de Edwin Chota, que es un dirigente, es un líder amazónico que en el 2014 fue asesinado junto a otras 3 personas por oponerse al tema de la tala ilegal, denunciando, ¿no? El ingreso de taladores a sus comunidades y que fue asesinado, ¿no? De manera muy terrible, como ha pasado en los últimos años con algunas otras personas, ¿no? Entonces, volvamos a la idea de cambio climático en la Amazonía, contextualizado en todo este marco, ¿no? ¿En qué afecta a la Amazonía? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Y qué demandas y organizaciones tienen los pueblos? Aquí iremos a lo siguiente.
Básicamente la Amazonía es un territorio mucho más complejo del que lo veíamos. ¿Cómo afecta? ¿En qué afecta la Amazonía? Vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Este es un mapa, por ejemplo, que vuelve a retomar la idea de cómo vemos la Amazonía, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a una división de costa, sierra y selva, ¿no? Probablemente selva baja, selva alta, lo más profundo que hemos estudiado en el colegio. Pero si uno ve el costado, estamos viendo un mapa de lo que significan todos los ecosistemas en el Perú. Entonces vemos cómo están entrelazados, cómo son mucho más, el Perú es mucho más diverso ecosistémicamente de lo que parece, ¿no? Entonces, primero, esta visión mucho más completa, ¿no? ¿En qué afecta a la Amazonía? Bueno, básicamente el cambio climático afecta a la Amazonía porque genera condiciones de cambio en términos de clima que modifica las formas de vida y modifica también una serie de ciclos naturales que se producen en la Amazonía. Estamos hablando básicamente del ciclo del agua y el ciclo de carbono, ¿no? Son dos ciclos que, por ejemplo, con el cambio del clima, por supuesto, cambian, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, estamos hablando de captación, acumulación y transformación de la energía solar y que estos ambos fenómenos están impulsando cambios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el agua, estamos hablando de que los cambios, por ejemplo, están produciendo sequías en la Amazonía, ¿no? Que es un territorio básicamente con mucha humedad y esto impide, por ejemplo, las sequías impiden que los árboles generen, por ejemplo, el ciclo del agua. El ciclo del agua se da básicamente por la absorción del agua a través de las raíces, pero la transpiración de estos árboles a través de sus hojas lo que genera vapor de agua, lo que se conoce como ríos aéreos, que son grandes concentraciones de nubes, ¿no? Que se desplazan con el aire y finalmente generan, digamos, descargas de agua o lluvias en otras partes del territorio amazónico o en partes del territorio andino, ¿no? Entonces estamos hablando de un ciclo que es trastocado por ejemplo, las sequías. Luego estamos hablando de la fotosíntesis, ¿no? Como el hecho de que existan menos árboles en la Amazonía está generando cambios en el ciclo del oxígeno porque evidentemente hay más liberación de carbono a través de toda la destrucción de los árboles en la Amazonía. Se libera el carbono que está, digamos, contenido en los árboles, pero también en la tierra, ¿no? Y evita, por ejemplo, que haya este proceso que genera precisamente que la Amazonía se nutra a sí misma. Entonces, cuando nosotros hablamos a veces de la Amazonía, se habla de los pulmones del planeta, pero si somos mucho más estrictos en ese sentido, en realidad el oxígeno que produce la Amazonía sirve básicamente para la Amazonía, o sea, sirve básicamente para generar la vida en la Amazonía. Y en ese sentido lo que estamos haciendo es que es un bioma que se autosostiene en términos de oxígeno, ¿no? Y por eso es bastante, digamos, complicado que estos dos ciclos se trastoquen, ¿no? Por supuesto, el cambio climático está amenazando el hecho de que la Amazonía se convierta en una gran sabana, ¿no? Es decir, como han visto en las sabanas africanas, que son grandes extensiones de pasto, digamos, casi sin árboles y de pasto, más o menos esto podría suceder en los siguientes cientos de años en la Amazonía, ¿no? Por supuesto, con una acelerada degradación, ¿no? Y esto, por supuesto, cambia todo el clima a nivel de la Tierra, ¿no? Se producen una serie de cosas que van generando efectos en cadena a nivel de la Tierra. ¿Cuáles son las principales amenazas que la Amazonía tiene en estos momentos? Las principales amenazas, por supuesto, estamos hablando de actividades a gran escala. Estamos hablando de deforestación y degradación del bioma amazónico a través de actividad agropecuaria a pequeña escala. ¿En qué sentido? En que estamos viendo mucha migración de personas que tienen, digamos, de personas hacia la Amazonía, que no tienen, digamos, la visión amazónica. Eso complica porque la agricultura, por ejemplo, en la sierra, se hace de una manera totalmente distinta a la que se hace en la Amazonía. El territorio amazónico no soporta, digamos, parcelas que son continuamente sembradas, ¿no? Sino que tienen muchos menos nutrientes y generan mucho menos productos alimenticios. Entonces, trasladar esquemas o modelos de agricultura, por ejemplo, de la sierra a la Amazonía,
trastoca completamente y degrada más rápidamente los territorios amazónicos. Esto se está generando en pequeña escala, en el sentido de que son productores pequeños, no estamos hablando de grandes capitales, pero a gran escala en términos de que se está haciendo masivamente, ¿no? Hay una migración muy grande a la Amazonía. No solamente en el caso del Perú, sino estamos hablando, por ejemplo, en zonas como Brasil, donde esto está avanzando fuertemente, ¿no? Luego tenemos todos los proyectos de infraestructura que requieren una gran cantidad de desbosque o requieren grandes cantidades de cemento, como por ejemplo infraestructura, como carreteras, que son necesarias, pero por supuesto hay que ver qué tipo de carreteras son necesarias, que no pase como lo que ha sucedido con la interoceánica. Proyectos hidroeléctricos que, por ejemplo, pretenden en el caso, por ejemplo, del Marañón o del río Amazonas, generar grandes embalses que generarían grandes inundaciones, generarían que muchas partes de esta inundación genere la putrefacción de bosques, ¿no? Y que genera, por ejemplo, gases de efecto invernadero como el metano, o proyectos como la hidrovía, que son proyectos que son muy conocidos en el Perú, que el día de hoy están siendo impulsados fuertemente para hacer que los ríos sean navegables, bajo la lógica de que es necesario crear grandes estanques en los ríos para que estos sean navegables, pero sin considerar que los ríos son vida en sí mismos y que al estancarlos estamos matando la vida de los ríos, estamos impidiendo la propagación de los sedimentos o de especies que generan vida alrededor del río Amazonas, ¿no? Entre otros. Estamos hablando de proyectos y actividades de corte extractivo, como por ejemplo la minería, como la tala, tanto de si hablamos de la tala o la minería legal como de la legal, ¿no? Estamos hablando de grandes impactos en los territorios. Problemas territoriales como los que les decía, el tráfico de tierras para la lotización o la parcelización, para la venta de para grandes agroindustriales o para la venta de terrenos para el turismo, entre otras cosas. Estamos hablando de los incendios forestales, que es un fenómeno que ocurre todos los años, que es alertado por los científicos en esta zona, pero que ocurren en grandes cantidades. Hace unos años hubo grandes incendios en la Amazonía que fueron vistos mundialmente, pero que, bueno, se repiten constantemente todos los años y que se agudizan frente a las sequías, por ejemplo, ¿no? Otras amenazas tienen que ver con el orden más bien político-normativo, o sea, proyectos de ley que pretenden despojar a los pueblos indígenas de sus territorios, que pretenden parcelizarlos a nivel individual, que pretenden hacer como lo que pasó con los decretos legislativos en la época del Baguazo, de denominar los territorios seriazos, ¿no? O de, por ejemplo, que impulsan proyectos que son como la carretera del Alto Purús, que son básicamente que rompen o cortan reservas naturales, entre otras cosas. La contaminación ambiental que se da en todos los sentidos a través de este tipo de actividades, pero por ejemplo también a través de la vida de las comunidades, ¿no? Que no tienen en muchos casos sistemas de drenaje y que terminan tirándolo todo al río o la basura. El hecho, por ejemplo, de que muchas comunidades no puedan pescar el día de hoy por la contaminación y que tengan grandes problemas a nivel de los territorios y que dependan más de la alimentación externa, o sea, por ejemplo, de consumir ahora fideos, atún, entre otras cosas, también ha generado un problema porque genera una basura que antes no existía, ¿no? Y finalmente el tema de las amenazas o los líderes ambientales, ¿no? Este es un mapa rápido de lo que ha significado, por ejemplo, la deforestación en los últimos años. Vemos que esto va en incremento, hay picos. El 2020 fue, por ejemplo, un año pico. El 2021 retrocedió ligeramente, pero evidentemente, o sea, estamos hablando de un problema que es mucho más complejo, sobre todo en zonas como Ucayali, Loreto y Madre de Dios, donde hay una gran presencia de sectores ilegales, ¿no? Y una gran entrada de estos sectores también a niveles de poder, ¿no? Gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que en el Perú, que nosotros aportamos al mundo, tienen que ver con las emisiones por deforestación o por el tema de agricultura en Amazonía, que está generando una gran deforestación, ¿no? Esto estamos hablando de año tras año, que es una gran advertencia, pero digamos, tenemos muy pocas políticas para resolver o que estén enfocadas en este tema, ¿no? Luego tenemos que el 17% de los bosques amazónicos, por ejemplo, ya han sido deforestados y el 7% adicional han sido degradados, es decir, que no han sido deforestados, pero que han sido tan dañados que ya no funcionan como bosque en sí mismo, ¿no? Los científicos estiman que de superar el 25% de esto combinado, la Amazonía podría llegar a un punto de no retorno. ¿Por qué? Porque no podría
generar los mismos ciclos de vida de oxígeno, de agua, no podría generar condiciones de vida para las especies que existen el día de hoy, y eso implicaría pues un efecto en cadena que haría que la Amazonía no sea lo que conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Aquí les poníamos algunos datos acerca de la actividad agropecuaria en pequeña y gran escala. El 80% de la deforestación nacional es acumulada por la actividad de pequeña escala. Está concentrada, por ejemplo, en regiones como San Martín, Junín, Huánuco, Pasco, Ucayali y Madre de Dios, y está básicamente para temas de crianza de ganado, madera comercial, cultivos ilícitos, siembra de monocultivos. Algunas cifras acerca de esto que me parecen importantes es que, por ejemplo, los ejes viales y terrestres están relacionados de manera directa o indirecta al 62% de la deforestación amazónica, es decir, la creación de carreteras, entre otras cosas, ¿no? Más del 25% de los delitos ambientales están asociados a la tala ilegal. La tala ilegal es una cosa que es mucho menos conocida que, por ejemplo, el narcotráfico, pero tiene un alto índice de criminalidad y es realmente un negocio bastante rentable, muchísimo, en muchos casos muchísimo más que lo que podría significar el cultivo de coca. Pero es un delito que básicamente no es visto porque nadie considera que talar un árbol o comercializar madera sea un delito como tal. Pero si lo vemos a gran escala y vemos lo que está ocurriendo en fenómenos anexos a él para generar esa tala, realmente son casos bastante dramáticos, ¿no? Hasta el momento, digamos, se han detectado, por ejemplo, solo en Ucayali, 54 pistas clandestinas. Pistas clandestinas para extracción de madera, para extracción de otros elementos, ¿no? Y por supuesto tenemos como una práctica a observar el tema de la quema del bosque para generar territorio para cultivo, ¿no? En el caso del Brasil eso es bastante común. De hecho, Bolsonaro ha sido un presidente que ha llamado a que se quemen los bosques, ¿no? Para generar grandes cultivos. Y es un caso que debe preocuparnos, ¿no? Luego teníamos lo que les comentaba, el tema de los proyectos hidroeléctricos, que si uno los piensa a gran escala y en cadena, generan impactos mucho mayores, ¿no? Estamos hablando también de los derrames del petróleo. Esta es una cifra de hace unos años que decía 474 derrames. Yo creo que al día de hoy estamos casi 500 derrames o más, si no, en el caso del Perú en los últimos 20 años, ¿no? Esto está generando, por supuesto, un malestar terrible. Solamente en el último mes y medio hemos tenido varios derrames en la Amazonía Norte, que genera problemas de salud, que genera problemas ambientales, que genera problemas de sostenibilidad económica. Y lo que vemos, por supuesto, es que hay una gran diferencia entre los derrames que reportan las comunidades y los derrames que son reportados por el Estado. Es decir, que tenemos información que todavía necesita ser contrastada, ¿no? Y por supuesto esto ha generado una gran ola de estigmatización hacia los pueblos amazónicos, porque, por ejemplo, algunos sectores más ligados a los sectores petroleros o algunos sectores políticos, por ejemplo, inciden en esta idea de que las comunidades generan, digamos, cortes en los oleoductos, o que ellos son o sea, ellos causan este tipo de derrames para generar dinero, que es una visión, yo debo decir, bastante mezquina, ¿no? Bastante mezquina. Y bueno, aquí es un poco las imágenes acerca de las carreteras ilegales, que por supuesto yo, si soy muy sincera, no creo que no se conozca, o sea, no creo que las autoridades no las conozcan en el territorio, que bueno, en algunos casos, como sabemos, hay una gran complicidad acerca de esto, ¿no? Y luego estamos viendo aquí el tema de la hidrovía amazónica, de lo que significa el proyecto de hidrovía amazónica, que en términos generales puede parecer simpático que tengamos todos los ríos navegables, pero hacerlo en términos de la infraestructura como se está planteando, o sea, primero que los ríos ya son navegables, es una primera cosa, y segundo, que hacerlo en estos términos afecta a muchos pueblos amazónicos. En el caso del Perú básicamente son 14 pueblos indígenas, y que además genera, por supuesto, el corte de los ríos, matando a los ríos como ecosistemas en sí mismos, ¿no? Ponemos en alto el tema de la reactivación económica como una cosa que se está haciendo sin considerar las lógicas, digamos, o sea, sin considerar los impactos en los territorios, ¿no? Entonces entramos a una nueva lógica de necesitamos mejorar la economía, no importa qué costo, porque estamos en una crisis económica, pero esto a su vez genera problemas en términos ambientales, entre otras cosas. Estamos viendo también que hay una mayor énfasis entre la vinculación entre lo legal y lo ilegal
estos límites se hacen cada vez más borrosos, ¿no? Muchas certificaciones lo ven, ¿no? O sea, hace unos años Estados Unidos alertó que el 90% de la madera que fue exportada hacia Estados Unidos era de origen ilegal y tenía todos los sellos de todos los funcionarios, pero es ilegal, ¿no? El tema del narcotráfico, el tema de la minería ilegal que está trastocando gravemente el tema de los territorios amazónicos y la vida en ellos porque se está generando enfrentamientos dentro de las mismas comunidades. Pero finalmente uno piensa cómo sale ese oro, cómo se exporta ese oro, cómo termina en tiempo. Entonces la ligación entre lo legal y lo ilegal se hace mucho más evidente, ¿no? Aquí algunas imágenes de esto. El tema de la biodiversidad y las nuevas especies, el comercio de especies, hemos visto ya lo que ha generado en términos de la pandemia, la concentración de varias especies que están salidas de su entorno natural generan peligro, ¿no? Porque es más fácil que virus o bacterias se interrelacionen, cosa que en términos del ecosistema natural no sucedería. Un dato importante ahí, 70% de las enfermedades contraídas por los seres humanos en los últimos 20 años son productos de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? O sea, la malaria, el dengue, la chikungunya, el COVID-19. La amenaza a los líderes y lideresas, ¿no? Estamos hablando que en todo el mundo se han matado 222 personas, ¿no? De los cuales 86 son miembros del territorio amazónico, la mayoría defensores indígenas, ¿no? Hay un incremento brutal en los últimos años acerca de el asesinato a defensores, ¿no? Es, por ejemplo, digamos, algunas imágenes de lo que significa las amenazas. Aquí estamos, por ejemplo, este es un pintor que se llama Enrique Casanto, que muestra cómo se amedrenta a las comunidades, ¿no? Cómo se genera, digamos, las aves negras son como estas aves de rapiña que están volando y que también están dentro de la comunidad, si ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, son elementos internos de la comunidad, pero también muchos elementos, personas externas, que están rodeando a las comunidades para, digamos, atacarlas, ¿no? Esto es un listado de las personas que han sido asesinadas en los últimos años, en el caso del Perú. Creo que tienen que ser actualizadas, me parece que hay 2 o 3 personas más que han sido asesinadas en este último año. Y también las alertas acerca de personas que están siendo constantemente amenazadas, ¿no? No olvidemos el efecto de la pandemia y lo que ha revelado acerca de las condiciones de la vida de la gente de la Amazonía en territorios que consideramos tan ricos naturalmente, pero con tanta precariedad y que responden a un tema del abandono histórico, ¿no? Y lo que significa eso en términos de la pérdida del conocimiento, ¿no? Al morir muchas personas, sobre todo mayores de las comunidades, se está perdiendo también conocimiento acerca de la biodiversidad, de las plantas, de los animales, de los territorios. Esto es un poco la visión que tenía un pintor, Harry Pinedo, acerca de lo que significa, las posibilidades que significaba enfrentar la pandemia en los territorios, que tú tienes hierbas, que tú tienes conocimiento ancestral, que tú tienes colaboración, que tú tienes otras cosas, frente a lo que significa para los pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de Lima, que hay una comunidad chipiva aquí, que fue cercada cuando se detectó el COVID, que fue cercada, sin poder acceder a alimentos u otras cosas, ¿no? Entonces, la comparación acerca de lo que ofrecen los territorios amazónicos, ¿no? Y de la biodiversidad. Algunas constataciones, interrelaciones, lecciones y propuestas. Bueno, a nivel climático creo que estamos viendo fenómenos cada vez más frecuentes y fuertes y esto implica un fenómeno de mucho peligro para los pueblos que habitan la Amazonía, sean indígenas o no. En términos de las negociaciones internacionales, estas están estancadas hace muchos años, hay muchos intereses, digamos, de por medio y poco se avanza, ¿no? Yo creo que es evidente que el sistema como tal está destruyendo el mundo sin mayor conciencia o con poca importancia, digamos, acerca de lo que estamos causando en la Tierra, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, bueno, no tengo aquí el autor, pero el ataque de lo que significa, por ejemplo, para los pueblos amazónicos a la Amazonía, personas que vienen y extraen y matan y generan todos estos problemas a una madre o a un ser que da todo, ¿no? La otra cosa, creo que algunas ideas, es que las fronteras que nosotros planteamos como humanos normalmente son imaginarias, ¿no? Los territorios están
íntimamente relacionados. Los seres humanos dependemos de la naturaleza y de otras especies para sobrevivir. No es posible para nosotros mirar hacia otro lado y creer que lo que pasa en territorios lejanos hacia nosotros no tienen nada que ver y bueno, yo puedo seguir con mi vida como si nada, ¿no? Los problemas de alimentación, de salud, de vivienda digna son temas bastante importantes que deben ser prestados atención en este contexto. Y las grandes ciudades, por supuesto, no estamos ajenas a vivir los embates del cambio climático, ¿no? La Amazonía, finalmente, por más desconocida que sea para la gran cantidad de personas que vivimos en estos territorios, no está aislada del Perú, mucho menos de su historia, tampoco no está aislada del continente y del mundo, ¿no? Y es necesario por eso mismo reconocer el conocimiento de los pueblos amazónicos para esa vida en equilibrio, no en armonía, porque nada es armónico, pero sí en equilibrio, es decir, que podamos contrarrestar los efectos que tenemos en ella y tener una visión mucho más integral, ¿no? Necesitamos, por supuesto, en ese sentido, esfuerzos individuales para un cambio colectivo, ¿no? Algunas iniciativas importantes, nosotros sí creemos que hay iniciativas que deben ser apoyadas, todas aquellas que permitan incrementar la superficie continua de territorios, es decir, que se protejan la mayor cantidad de territorios, ¿no? Que permitan, por supuesto, la recuperación de estos territorios bajo un gobierno efectivo de los pueblos que lo habitan, indígenas o no, y también que puedan ser recuperados o de todos los proyectos que impliquen la recuperación de zonas que han sido contaminadas, degradadas, deforestadas, todo aquello que implique la conservación de estos espacios, ¿no? Hay propuestas, por ejemplo, desde los pueblos indígenas, que yo les invito un poco a revisar, que lo que significaría, por ejemplo, la propuesta del 80x25, que llama a proteger más allá del 80% de la Amazonía hacia el 2025, y implica una serie de temas como el rol climático, la justicia ambiental y territorial, el tema de los derechos indígenas, el racismo, el colonialismo y los modelos externos, ¿no? Y recordar que la vida en la Tierra, por supuesto, es mucho más compleja de lo que imaginamos y que debemos tener no solamente los ojos abiertos, sino también la mente y el espíritu abierto a conocer otras formas de vida que nos permitan entendernos de una manera mucho menos aislada y más interrelacionada con la Amazonía. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por los aportes en esta mañana. Esta ha sido la ponencia de parte de la doctora Romina Rivera Bravo, quien es especialista en estudios de Amazonía e integrante del Foro Nacional Panamazónico. Se hace de conocimiento a los presentes si es que tuviesen cualquier duda, pregunta, aporte tal vez, de acuerdo al conversatorio del día de hoy, lo pueden hacer a través del chat, pueden levantar la mano, participar activando su audio para que así la doctora lo pueda resolver. Sí, Taylor, adelante, puedes comunicarte. Buenos días con todos. Si bien es cierto, sabemos que el cambio climático se da a las fuertes temperaturas de calor que digamos, pero últimamente en nuestra región Amazonas, digamos que se ha visto una diferencia del clima, lo que es las lluvias. No sé si esto también se debería a la contaminación que realiza el hombre, o a los diferentes daños que hace contra la naturaleza. Efectivamente, sí, tiene que ver porque en realidad cuando nosotros hablamos del calentamiento global, o sea, se cree que en realidad toda la Tierra va a estar caliente y efectivamente en términos de la temperatura global, sí, hay un aumento de la temperatura, pero ya en términos de los territorios en específico, debido a los diversos fenómenos que tiene cada territorio, ¿no? Por ejemplo, las corrientes de aire, la cantidad de sol, la concentración de agua, entre otras cosas, puede generar efectos diferenciados. Entonces, por ejemplo, los cambios en los patrones de clima, es decir, si en una época estábamos acostumbrados a por ejemplo, lluvias en determinadas épocas y ahora no se dan, tienen que ver efectivamente con el cambio climático, ¿no? O sea, realmente se están trastocando el clima tal y como lo conocíamos, ¿no? O sea, las lluvias pueden ser más intensas o pueden escasear, pueden entrar en sequías, podemos tener, digamos, diferentes cosas que van sucediendo, ¿no? En ese sentido, digamos, sí, efectivamente responde al cambio climático, ¿no? Luego me parece que había una pregunta acerca del aporte de la antropología frente a la Amazonía.
Yo creo que la antropología como una ciencia social, lo que nos ha permitido, o sea, si bien es una ciencia social que cuando al inicio o sea, al inicio como disciplina era una ciencia que estaba hecha por estudiosos de los países ricos para averiguar cómo vivían los países que colonizaban, pero para poder ser asimilados, ¿no? Para poder actuar con ellos y poder asimilarlos, para poder colonizarlos, entre otras cosas. O sea, si bien tiene raíz, digamos, la antropología, es evidente que hay otras formas de pensamiento en el mundo que no necesariamente son las dominantes, también son válidas porque obedecen a una serie de elementos territoriales, culturales. Me parece que hay 3 manos levantadas, si pudieran activar sus micrófonos para poder escucharlos. Bueno, buenos días primeramente con todos los presentes y agradecerle por la información brindada. Rescato importante mencionar que el tema explicado es algo complejo y preocupante, ¿no? Para la sociedad porque nos afecta directamente. Es por ello que es importante no solo estar informados, sino también actuar frente a esta problemática. En su ponencia, la doctora Romina Rivera Bravo mencionó la tala indiscriminada, por lo que mi pregunta es, ¿qué recomienda hacer a los campesinos o a las comunidades o a las personas que viven en su día a día de esta actividad? Es decir, por ejemplo, comercializando madera, porque como usted mencionó, esto afecta al cambio climático, generando graves consecuencias, ¿no? O también cómo debería actuar el Estado frente a esto, tal vez brindando oportunidades a estas personas, porque también, bueno, mencionó que el presidente de Brasil mandó a quemar los árboles, ¿no? Por lo que es algo demasiado preocupante para nosotros. Hay 2 personas más con la mano levantada, Carlos Guamán y Lisette Aguilar. Sí, buenos días. Mi pregunta respecto es como usted Sí, es hola, hola. especialista en la Amazonía, era qué recomendaciones sugeriría para que el calentamiento global sea reducido un poco? Ya, gracias. Carlos. Sí, buenos días, doctora. Y primero que nada, ¿no? Agradecerle por la valiosa información que nos ha brindado el día de hoy. Y yo más que una pregunta quisiera dar como mi punto de vista, ¿no? En este caso, en una de las diapositivas que presentó, mencionó de una imagen acerca de la destrucción de bosques, ¿no? En este caso, quisiera dar como un punto de vista. En este caso diría que todo comienza, ¿no? Con la productividad, en este caso de tierras, y sería necesario hacer una comparación de la parte de la sierra y la Amazonía. En este caso, por ejemplo, en la parte de la sierra, para que sus cultivos produzcan años tras años las tierras, mayormente lo que se utilizan hoy en día son químicos, ¿no? Lo cual, pues, a diferencia de la Amazonía, en donde, pues, se utilizan ya sea productos naturales, menos químicos, lo que conlleva, pues, ¿no? Ya sea una destrucción de bosques, a crear nuevas tierras para que sus cultivos sean de buena calidad, ¿no? Eso sería principalmente una de las razones por la que se está dando mayormente la tala de bosques y mayormente en la parte de la Amazonía. Y eso quería dar como una opinión. Muchas gracias. Gracias. Sandra, me parece que eres la última persona con la mano levantada. Sí, buenos días con todos. Ya, como bien sabemos, ¿no? Que el cambio climático viene a ser, ¿no? El resultado de las múltiples modificaciones que hace el hombre, ¿no? En la naturaleza. Y como también somos conscientes de la gran evolución que ha tenido la tecnología con el paso de los años, ¿no? Y que viene a ser esto, ¿no? Uno de los factores principales en cuanto causa del calentamiento global, ¿no? ¿Cómo haríamos uso adecuado, ¿no? De la tecnología para que de alguna manera tal vez se pueda llegar a parar lo que viene a ser el calentamiento global, ¿no? Gracias. Bueno, voy a contestar todas sus preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir nosotros para conservar la Amazonía? Miren, yo creo que hay distintos tipos de decisiones a tipo individual y decisiones a tipo colectivo. Creo que a tipo individual podemos vivir, creo que necesitamos pensar nuestras formas de vida
de manera en que evitemos caer en patrones de consumo que son excesivos, innecesarios, ¿no? Y que podamos empezar a tener otro tipo de prácticas en nuestras vidas que prioricen por delante de otras cosas lo natural, que prioricen lo colectivo, que prioricen los proyectos o las vocaciones personales, individuales. Eso en general me parece que es importante. O sea, desde la gente que dice, mira, voy a seguir botando, por ejemplo, mi basura natural y la voy a hacer compost, a la gente que dice, ya no voy a utilizar bolsas de plástico o voy a evitar el plástico de todas sus formas, ¿no? Hasta gente que apuesta por cosas colectivas como, por ejemplo, generar agricultura en las ciudades, utilizar otras formas de movilidad que no sean necesariamente, digamos, carros, entre otras cosas, ¿no? Pero también aquellas que dicen, bueno, desde mi perspectiva individual, a mí me gustaría investigar, conocer, aportar en conocimientos a estas cosas. Yo creo que en términos personales es bastante amplio, ¿no? Esta es una agenda que lamentablemente no es individual pero que sí puede tener esos aportes individuales que son valiosos. En términos colectivos, yo creo que necesitamos pensar, identificar también a personas que puedan tener una mayor conciencia en términos de la responsabilidad política acerca de estas decisiones, presionar a nuestras autoridades para que tomen medidas, decisiones o para que eviten tomar decisiones y medidas que afecten a nuestros territorios, que sigan afectando la Amazonía, que sigan contribuyendo a lo que significa el tema del cambio climático. Por ejemplo, en el caso de Lima, para poner un ejemplo, ¿no? Aquí en el caso de Lima, por ejemplo, algunos alcaldes ayudaron o permitieron el tema de la ampliación del parque automovilístico y ya Lima es una ciudad abarrotada de carros y abarrotada de carros viejos, ¿no? Entonces se permitió, por ejemplo, se hizo, por ejemplo, a través de leyes que se pudiera importar carros de segunda, de tercera, que están muy desgastados y que generan mucha contaminación. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, hay que evitar que las autoridades tomen este tipo de decisiones. Por ejemplo, ahora se está, entiendo yo, aprobando leyes de modificación para la titulación de los territorios en la Amazonía que pueden ser bastante perjudiciales para pueblos indígenas. O, por ejemplo, leyes en el Congreso que están apuntando a extender los lotes petroleros, digamos, la concesión de lotes petroleros por 80 años. O sea, se van a morir esas personas, estos decisores, se van a morir estos congresistas, nos vamos a morir nosotros, pero las concesiones petroleras van a seguir. Entonces, este tipo de cosas creo que hay que observarlas también desde la perspectiva colectiva. Entonces, creo que podemos contribuir desde distintas maneras. Lo que pasa es que hay que identificar cuál es el compromiso que nosotros tenemos y avanzar en torno a eso, ¿no? O sea, sobre todo es pasar a la acción. No solamente reflexionar, sino pasar a la acción. Sobre recomendaciones para reducir el cambio climático, creo que ya a nivel global hay una serie de identificación de propuestas, ¿no? Abandonar las energías fósiles o limitarlas en lo posible a los sectores en los que no podamos suplantarlas, ¿no? En primer lugar. Por el otro lado, tiene que ver con conservar los territorios, evitar que más territorios sean deforestados, porque tiene que ver mucho con la emisión de gases de efecto invernadero, proteger las fuentes de agua, recuperar los sistemas degradados, ¿no? Ambientalmente o contaminados. Tiene que ver también, por ejemplo, con la preservación de las especies naturales, ¿no? De las especies animales, ¿no? Evitar, digamos, mayores problemas en torno a eso, porque hay una desaparición acelerada de especies en los últimos 100 años, ¿no? Y digamos que tienen una serie de indicaciones a nivel global y territorial, ¿no? Entonces, igual, o sea, hay una serie de recomendaciones que ya están dadas, pero que lamentablemente el problema no es identificar ahora tanto las soluciones, sino aportar hacia ellas, ¿no? Que los estados financien este tipo de soluciones, que los estados no endeuden. Por ejemplo, hay un tema ahí interesante, ¿no? Los mayores responsables del cambio climático tal cual y conocemos son los países que tienen formas de vida que son totalmente desequilibradas con el tema natural, es decir, que tienen un consumo excesivo. Estamos hablando básicamente de países ricos, ¿no? Si ellos son los mayores responsables del cambio climático, pero países como el nuestro, que nuestro aporte en términos de emisiones es mucho menor, ¿por qué nosotros tenemos que endeudarnos con ellos para resolver nuestros problemas frente al cambio climático, cuando lo que ellos deberían hacer es dar fondos que no sean de deuda para los países que sufren los efectos del cambio climático? Entonces, hacerse responsables
de sus problemas, ¿no? Sobre el tema de las energías renovables, yo creo que el tema de las energías renovables es un factor importante y crucial en términos de cambio climático. Gran parte de nuestras emisiones tiene que ver con el uso de energías fósiles y lo contaminantes que son. Pero creemos que sin una perspectiva humana, sin una perspectiva solidaria, sin una perspectiva crítica, sin una perspectiva de derechos, las energías renovables pueden ser un cambio de la matriz energética, sí. Pueden ser un cambio en términos de no contaminación, sí. Pero podrían generar también formas de desigualdad y de explotación que son complicadas. Lo pongo en un ejemplo sencillo. Para generar, digamos, paneles solares y otro tipo de energías renovables, se necesitan 17 tipos de minerales que existen en todo el mundo. En el Perú tenemos 8 de esos 17 minerales, de esos tipos de minerales. Cobre, molibdeno, zinc, tierras raras, entre otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, y una de las empresas una de las empresas ranqueadas como empresas comprometidas con la transición energética porque explotan minerales para la transición energética, por ejemplo, como el cobre, una de esas empresas es Glencore, ¿no? Glencore, que es una empresa suiza. Esta empresa suiza, por ejemplo, explota cobre aquí en el Perú, pero explota cobre en la zona que se conoce como el Corredor Minero Sur, ¿no? En zonas donde, por ejemplo, a los pueblos indígenas de la zona que son quechua, no se les ha hecho consulta previa, tienen grandes problemas de contaminación por metales tóxicos. La mayoría de las personas están enfermas, no tienen, por ejemplo, mayores beneficios en términos económicos de lo que ha significado el tema minero. Sus territorios están constantemente llamados a tener suspensión de derechos constitucionales, porque por supuesto hay protestas y entonces constantemente se les declara en estado de emergencia estos sitios. Entonces, tú te preguntas, ¿es la transición energética responsable de esto? No, no es responsable. Pero si no le prestamos atención a cómo se hacen las formas para la transición energética, podemos reproducir formas de violación de derechos humanos y de afectación a las personas que son igual de terribles, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de casos, la propuesta de transición energética es válida. Las energías limpias son la solución al cambio climático, pero tenemos que prestar atención a los detalles, ¿no? Eso es importante. ¿Qué actividades juegan los antropólogos o los activistas en la difusión de este tema? Mira, yo creo que todas las personas que están interesadas en términos del tema ambiental y el tema climático, todas jugamos un rol importante. Uno, a partir de nuestra práctica diaria, ¿no? De hacer las cosas de manera diferente, de pensar un poco más cómo queremos hacer las cosas y qué queremos hacer. Segundo, creo que podemos tener un rol en términos de la información, de ayudar a difundir información, que esta información sea fácil de entender, que permita tener explicaciones más grandes, que no concentre la culpa en las personas, sino que vea a los grandes causantes de estos problemas, que son los grandes países, los conglomerados que tiene poder, los que acumulan riqueza, entre otras cosas, sin estigmatizar, pero por supuesto poniendo las responsabilidades donde corresponden. Y por supuesto ayudando a difundir este problema y presionando a los políticos, presionando a los tomadores de decisión, a las personas que son responsables de este tipo de decisiones, a no hacer este tipo de cosas, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, junto con el MUSIC y muchos jóvenes, se empezaron a hacer protestas fuera del Congreso para evitar la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos que pretendía, entre otras cosas, por ejemplo, hacer fracking en el Perú, que es una práctica ya altamente contaminante, ¿no? O sea, de esas que tú abres el grifo y el agua, vas a prenderle fuego al agua, o sea, por lo contaminada que está el agua con estos elementos. Entonces, y sirvió, o sea, uno podría pensar, bueno, ¿de qué sirve? Sirvió, finalmente fue tal la presión para evitar que esa ley se aprobara que al final no se aprobó. O sea, van a haber nuevos intentos siempre, seguramente, pero mientras haya personas que estén prestando atención a estas cosas y estén movilizadas, siempre va a haber la posibilidad de que esto se evite, ¿no? Y en términos de la tecnología, mira, yo creo que la tecnología ha avanzado mucho, es muy importante, puede ayudarnos a resolver una serie de problemas y evidentemente está ayudando a generar también soluciones. Pero creo que aquí, yo sin ser cristiana, sin ser católica, rescato las palabras del Papa Francisco, que en su encíclica Laudato Si advierte, ¿no? Advierte, ¿no? O sea, no niega, pero advierte que no podemos confiarnos en las soluciones, él dice, no económicas, o sea, que dependan de la tecnología y que dependan de la economía.
porque estos son dos factores que están muy influenciados por el poder, la economía y la tecnología. Entonces tenemos, por ejemplo, personas de gran capacidad tecnológica como que lo que está proponiendo es hagamos viajes todos a la Luna, sin importar lo que eso implique en términos de cambio climático, de emisión de gases contaminantes, pero hagámoslo en nombre de la tecnología. Busquemos vida en otros planetas mientras destruimos este planeta, ¿no? En términos prácticos. Entonces, la tecnología puede ayudar, sí. La economía puede resolver problemas, es decir, invirtiendo en cosas se pueden solucionar problemas, sí. Desarrollando tecnologías para resolver problemas, ¿podemos resolverlos? Sí. Pero esto no depende únicamente de estos factores, depende mucho de la voluntad, de la visión con la que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, esas serían mis respuestas. Muchísimas gracias a la doctora Romina Rivera Bravo por haber respondido a todas aquellas dudas, consultas, preguntas que han tenido los participantes. Me indican que por cuestiones de tiempo, algunas preguntas no serán respondidas el día de hoy, sino que serán en la próxima fecha del conversatorio, por lo que una vez más agradecerle a la ponente, Romina Rivera Bravo, por todos sus conocimientos que nos ha compartido el día de hoy. Estoy segura que a cada uno de nosotros ha ido con un nuevo aprendizaje y con tal vez cambiando ciertos conceptos que podíamos haber tenido. A continuación voy a dar pase a la licenciada en antropología Jessica Ruiz Vázquez, quien está a cargo de las palabras de agradecimiento en cuanto al conversatorio del día de hoy. Muy buenas tardes. Una vez más, agradecerle a la expositora Romina Rivera Bravo, quien es especialista en estudios en Amazonía, por habernos compartido sus conocimientos en la temática de Amazonía y cambio climático. Además, ha mencionado de una manera, un panorama general acerca de la historia de la Amazonía, la biodiversidad y el rol climático. Entonces, ha nutrido a cada uno de nosotros con sus experiencias y conocimientos. A la vez también agradecemos al Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MUCIT, que en alianza con el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología, CUELAC, que está realizando este ciclo de conferencias. Asimismo, agradecemos a Alison y a Rosa que hemos estado en constante coordinaciones para la ejecución de este conversatorio. Y a todos ustedes, los participantes, tanto docentes, estudiantes, que han dado realce a este evento y sobre todo para mayor información de los próximos talleres, ya que se habló en la primera parte de introducción del evento, que puedan visitar a través de la página de LINAC MUSI y las redes de Facebook, Instagram y Twitter. También se estará compartiendo la conferencia que se ha dado el día de hoy y invitarles para el día 29 de octubre que se desarrollará la conferencia denominada Amazonía, Derechos Indígenas y Presiones Territoriales. A cada uno de ustedes les agradecemos y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Gracias. Gracias, licenciada Jessica Ruiz. Así es, vamos a dar por concluido el evento, el conversatorio del día de hoy, sin antes mencionarles que esperamos su presencia el 29 de octubre. Reciban un cordial saludo de parte del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Cuelapinac, asimismo del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC. Hasta una nueva oportunidad, muy buenas tardes.